Hoy es miércoles 7 de febrero del 2018, mitad de semana, y por la gracia de Dios seguimos con vida y disfrutando de sus bendiciones. El comentario de este día está basado en Mateo capítulo 13, un capítulo lleno de enseñanzas por medio de parábolas como la del sembrador, la cizaña, la mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla y la red. Pero, ¿qué es una parábola? Es una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es explícito. Es en esencia un relato simbólico o una comparación basada en una observación verosímil. Su finalidad es transmitir una enseñanza del modo más comprensible y fácil de recordar. Wikipedia dice de las parábolas de Jesús que son narraciones breves dichas por él que encierran una educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual de forma comparativa. Sin duda alguna, Jesús es el maestro de maestros, el ejemplo a seguir por cualquiera que se dedica a la desafiante carrera de enseñar. Lo que un maestro busca, siempre que prepara su clase, es utilizar la estrategia que facilite y propicie el aprendizaje y el entendimiento de sus estudiantes. Y en este capítulo de Mateo vemos cómo Jesús utilizó diferentes parábolas con el propósito de que sus oyentes pudieran, de una manera amena, interesarse y entender el reino que él había venido a presentarles. Aquí Jesús hizo de las parábolas el principal medio para transmitir la verdad. Unas parábolas más extensas como la del sembrador y otras cortas como la de la mostaza, pero todas con el propósito de transmitir las verdades eternas al ser humano de sus tiempos y de los nuestros en este siglo XXI. Podemos imaginarnos a Jesús en la barca, a orillas del mar, enseñando a todos. Su clase no era homogénea, había estudiantes de todo tipo, pero todos pudieron identificarse con las parábolas. Algunos se quedaron en la etapa de meros oidores, tal vez pensaron, ¡qué interesante historia!, y nada más. Y otros, como los discípulos, fueron motivados a preguntar, a estudiar más las Escrituras, a orar pidiendo entender el significado y aplicación de las narraciones de Jesús para llegar a ser hacedores y no solo oidores. Creo que lo mejor de este método de Jesús es que sigue estando vigente hoy para nuestra enseñanza. Sería muy extenso este comentario si analizáramos una por una cada parábola del capítulo, pero podemos hacer 3 aplicaciones tratando de sintetizar este bello y útil pasaje bíblico, dejando para el estudio y reflexión personal del oyente las demás posibles, bajo la influencia del Espíritu Santo. La primera aplicación práctica es que la importancia del reino de los cielos es vital para todos y la percepción de la misma no depende de la capacidad intelectual, sino de la sinceridad del deseo del oyente. La mayoría de las parábolas inician con la expresión «el reino de los cielos es semejante a». El comentario bíblico adventista expresa lo siguiente: las diferentes parábolas que Mateo presenta aquí tienen que ver con diferentes aspectos del reino de los cielos. Ninguna de ellas muestra un panorama total, sino que en su conjunto presentan diversos aspectos de ese reino. Por lo que podemos deducir que la importancia de este reino de nuestro Dios es tal que Jesús lo ilustró de diferentes formas, de modo que muchos, incluidos nosotros, pudiésemos captar su relevancia para así decidir prepararnos para llegar a formar parte del mismo y ayudar a otros a lograrlo también, recordando que la percepción de la verdad no depende tanto de la agudeza intelectual como de la sinceridad del deseo. Apreciado oyente, si tu deseo es sincero y constante, el Espíritu Santo obrará en ti para que percibas las verdades eternas. Solo los que tienen hambre y sed de justicia pueden esperar satisfacerse. La segunda aplicación de este capítulo es la siguiente. En la parábola del sembrador se mencionan 4 tipos de suelo en los que cayó la semilla, la palabra del reino. 3 de esos tipos de suelo, por diversas razones, no permitieron que la palabra de Dios creciera en ellos hasta producir frutos. Solo en uno, llamado buena tierra, la semilla germinó hasta producir frutos. El comentario bíblico adventista menciona que lo que hace bueno este terreno no es el hombre en sí, sino porque cede ante la reja del arado de la verdad, porque responde ante la influencia enternecedora del Espíritu Santo. Esto me hace pensar que los 4 tipos de suelo, de corazones, son llamados por el Espíritu Santo, y qué tristeza que solo uno de ellos se deja guiar por él y responde positivamente a su voz hasta dar fruto. El que tiene oídos, oiga. La tercera aplicación es que al final del capítulo, de los versículos 53 al 58, se nos dice que Jesús visitó Nazaret, lugar donde creció.
y también allí se puso a enseñar. Pero sus oyentes se escandalizaron de él y se dedicaron a criticar su origen, a su familia, y entonces termina esta porción diciendo: y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. ¿Qué actitud tomaremos hoy ante las enseñanzas y muestras de amor de Jesús? ¿Permitiremos que se vaya de nuestras vidas y no pueda hacer el milagro de transformarnos debido a nuestros prejuicios e incredulidad? ¿Seremos como aquellos nazarenos? No, mi hermano, por favor. Jesús te sigue llamando. Él quiere trabajar en tu corazón. Que seas como la buena tierra, dejándote guiar por el Espíritu Santo. Persevera en el estudio de la palabra de Dios y la oración. Comparte con otros estas verdades y así recibe a Jesús cada día en tu vida. No lo dejes partir, invítalo a quedarse para siempre contigo hasta que vuelva por segunda vez a esta tierra y te llame a recibir el reino preparado para ti desde la fundación del mundo. Que el Señor les bendiga. Agradecemos a la maestra Mara Elizabeth Barreto Rodríguez por escribir esta meditación y quien es docente en el Colegio 5 de Mayo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Este programa Señor Transfórmame es cortesía del Sistema Educativo Adventista Plantel 5 de Mayo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Queremos invitarles a compartir con otros esta bendición.